Hey, ¿qué tranza banda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Podrías Ser Tú. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estos podcasts, siempre lo he dicho cuando me toca grabar este tipo de programas, son los podcasts que más disfruto, porque no conozco al 100 al invitado, entonces lo vamos a conocer juntos, vamos a escuchar su testimonio juntos y nos vamos a sorprender juntos también. De repente me van a ver así, o no sé, o sea, muchas expresiones que puede haber el día de hoy y se los voy a presentar. Discúlpenme que lo que voy a hacer porque voy a leer su nombre completo primero y luego después ya platicamos. El día de hoy tenemos de invitado a José de Jesús Rojas Ruiz. Pepe, ¿cómo estás, brother? Bienvenido. Dios los bendiga, bien. Gracias a Dios, aquí andamos. Brother, ¿cómo te cayó la invitación? ¿Te sacó de onda, machín? No, la verdad es que he estado leyendo ya algunos libros de desarrollo personal y uno de esos libros hablaba de entrevistas y me llamó la atención. Dije, pues si un día me llegan a hacer una entrevista ya más o menos puedo saber cómo la giro, ¿no? Bien. Oye, brother, pues como te decía antes de iniciar la grabación, el programa sí es muy... a veces tendemos un poquito a lo urbano y te vamos a hablar un poquito acerca de la música también que escribes. Pero antes de eso nos gusta mucho conocer al invitado. Y como bien decía ahorita, pues no, realmente no nos conocemos muy a fondo, nos hemos visto en algunas fiestas, hemos compartido caguama, no decía tanto, no, cada quien trae la suya. Sí, no, de diferentes botellas. Claro, sí, no, eso andar compartiendo babas, no me gusta. De COVID. No, nos hemos visto en algunas reuniones, hemos por ahí coincidido. Te escuché cantar, si mal no recuerdo, en el cumpleaños de Abby, que estaba por aquí en Controles el día de hoy. Pero platícanos un poquito quién es Pepe, qué le gusta hacer, cómo, si siempre has sido cristiano, si alguien te compartió del Señor, ¿cómo fue que llegaste a la iglesia, brother? Sí, mira, todo empezó en el 2012. Fue cuando me convertí al Señor. ¿Quién soy? Pues soy una persona, bueno, pues ahorita estoy casado, tengo 2 hijas, una tiene 4 años y la otra tiene como 7 meses. Soy un poquito malo para recordar ahí un poquito las fechas. Sí, sí me está viendo Liz, yo sé que se está riendo. Mi esposa, pues soy casado, trabajo profesionalmente, también me dedico a la iglesia, apoyo en la iglesia, estoy sirviendo en la iglesia. Y eso es para con un poquito de contexto de quién soy, quién está hablando. Y en el 2012 fue cuando yo conocí al Señor, pero si me permiten decir un poco mi testimonio, si quieren entrar por ahí. Adelante. Yo tenía 20 años cuando me acerqué a Jesús. Para ese momento, para ese entonces, yo ya había tenía mucha depresión, tenía mucha carga emocional de años desde la secundaria. Y ya para los 20 años había probado diferentes tipos de alternativas que normalmente nosotros como personas buscamos para tratar de ayudarnos, ¿no? Uh-huh. Para ese entonces yo estaba estudiando la facultad, o sea, me mantenía ocupado, había intentado entrenar box, entrenaba mucho box y luego empecé a andar en patineta, patinaba mucho, también jugaba mucho videojuegos, maquinitas, todo el día, no sé, desde las 7 de la mañana hasta las 8, obviamente cuando no iba a la escuela, pero siempre desde adolescente trataba de cómo buscar una alternativa para sentirme lleno, para ya no sentirme con depresión. Tuve una niñez muy difícil que no había podido superar. Entonces, ya para los 20 años ya había intentado, según yo, lo más que podía. Ya había intentado diferentes alternativas y sinceramente nada de eso me pudo. Y llegué a un momento de mi vida en la que ya no le encontré sentido. Okay. Ya no le había encontrado sentido, ya había probado de todo. Según en eso mi percepción, yo había probado de todo y decidí quitarme la vida. Obviamente, pues sí, no pasó porque si no la estuviera aquí, no, obviamente. Estuviéramos hablando de un fantasma, sí. ¿no? Pero el momento más crucial para ese momento fue que estaba en la sala de mi casa, no había nadie, sabía que no había nadie, ya había planeado todo, sabía que no iban a estar en 5 o 6 horas, entonces tenía tiempo suficiente para poder hacer algo y no pudieran darse cuenta para tratar de salvarme en ese momento, ¿no? Claro. Entonces fui a la cocina,
Agarré todos los líquidos para limpiar que encontré, los agarré en un vaso y dentro de eso era cloro, aguarrás. Yo no sabía que si tú mezclas esos químicos se genera un Vapor. humo, un vapor que es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y mezclé más cosas y al momento que empezó a hacer el vapor, yo lo empecé a oler y me lo quería tomar. Y ya, o sea, eso fue el fondo más hondo, no sé, lo estoy redundando mucho, pero ahí toqué fondo y ya no pude más. Pero no me atreví a hacerlo. Estaba a punto y me fui a la ventana, la abrí y tiré el vaso con el líquido. Después dije, estoy mal, tengo que hacer algo más. Empecé a acercarme a la iglesia católica. Yo nunca fui cristiano, mi familia nunca fue cristiana, nadie me inculcó de mi familia de forma directa. Vamos a la iglesia, te invito, Dios te puede cambiar. Eso no había pasado. Sin embargo, Dios en ese proceso que duró como 5 o 6 meses en el que ya estaba llegando a mi límite, Sí. Dios empezó a buscarme de alguna forma. Lo más sorprendente para mí fue en una ocasión, saliendo del trabajo, yo estaba escuchando una radio FM y era una radio mundana, no tenía nada que ver con la religión, mucho menos poner canciones, y estaban hablando de un tema de la adultez, etcétera, y luego dice el locutor, vamos a pausar y vamos a poner una canción para continuar. Y pusieron una canción cristiana O sea, en la radio. ¿te acuerdas cuál canción era? No me acuerdo cuál era. De hecho, nunca la volví a escuchar en toda mi vida. En toda mi vida la he buscado. Y a pesar de que ahorita ya está el internet, que está Shazam, que puedes buscar, no lo he encontrado. No sé de dónde salió y no he podido buscar la canción ni el autor. Pero solamente me acuerdo un pedazos de la canción que decía, yo sé que tú te sientes desfallecer. Yo sé que tú piensas que tu vida ya no tiene sentido. O sea, pareciera como si Dios me estuviera hablando a través de esa canción. Estaba en el camión, estaba repleto de gente, no pude más y me quebré y empecé a llorar ahí. Empecé a llorar y empecé a sentir mucho la presencia de Dios. Yo para ese entonces todavía no recibía a Jesús, pero ya Dios empezaba a preparar mi corazón. Me llama mucho la atención el hecho de que a los 20 años dices, bueno, busqué todas las alternativas saludables por ponerles un nombre, porque a lo que nos platicas, pues tampoco es como que te refugiaste en el alcohol o en el tabaco o los vicios. No sé si en alguna vez a esa edad ya lo habías probado o los probabas constantemente. Sin embargo, no te refugiaste en eso, o sea, preferiste hacer ejercicio, mantenerte en actividades como para no pensar, ¿verdad? Cuando pasa todo esto, brother, que decides no hacer, o sea, no tomarte el líquido que habías preparado, porque, y me disculparán ahí aquellos psicólogos como Avi que está aquí, pero lo que voy a decir, según yo tengo entendido que las personas con tendencias a desvivirse, porque la otra palabra no la podemos decir en redes, Sí. Hay de dos personas, ¿no? Los que lo hacen sin avisar, así nomás a la brava, y los que avisan. O sea, y para allá va mi pregunta. Cuando tú estabas planeando esto, ¿ibas a dejarle así como que tu mamá algo de que, oye, ¿sabes qué? Pues me voy por esto y esto y esto, o simplemente te ibas a ir así? No, simplemente me va a ir. Yo ya tenía pensado hacerlo desde la secundaria. Me tardé todavía 5 años más. No iba a avisar porque iba a ser muy difícil para mí eso. Ya. Lo único que yo quería era escapar del dolor que yo sentía en mi corazón, de muchas heridas y emociones que no logré sanar, ni tampoco logré abordar, ni tampoco solucionarlos. Entonces, simplemente lo iba a hacer. Y lo iba a hacer sin avisar porque sabía que podía pasar algo, que yo me iba a sentir mal. Lo más mal que me hubiera sentido al hacerlo era dañar a mi mamá. Por eso desde la secundaria no me había atrevido, porque sabía que mi mamá no lo merecía, por eso tampoco tomé, por eso tampoco, de hecho me habían ofrecido droga muchas veces en la adolescencia y no conocía de Dios y estaba en depresión, pero nunca me atreví por mi mamá, porque ella siempre nos sacó adelante, siempre vio lo mejor para nosotros y por ella fue que aguanté 5 años más, pero Okay. por ella fue que no iba a avisar precisamente porque sabía que le iba a dejar un dolor muy grande y yo simplemente quería escapar de la situación en la que ya estaba y por eso lo iba a hacer. De hecho, no supieron. Supieron después de que me convertí al Señor Les que yo platicaste. me iba a intentar quitar la vida. No sabía nadie. Pasa esto de la canción en el camión y es sorprendente / extraño cómo Dios nos habla a través de las cosas. A ti te habló a través de una canción,
de una canción que no buscaste en una estación que no toca esas canciones o no tocaba esas canciones. Después de eso es cuando te empiezas a acercar a la Iglesia Católica. Ujú. ¿Cómo fue tu acercamiento con la Iglesia Católica? Pues simplemente me acerqué a la iglesia. De hecho, coincidió que había como que un seminario, ¿no? La verdad no sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero era una semana en la que tú ibas todos los días. Tocaba que iba a la facultad y me quedaba de pasada. Entonces iba una hora antes para ir ahí y luego ya me iba a la facultad. Eh, en ese proceso todavía seguía como diciendo, no sé si Dios vaya a ser la solución. No sé si Dios sea verdad, porque todavía tenía la duda de me voy a refugiar en algo que no sé si sea verdad y que quizá a lo mejor voy a vivir en una mentira y en algún momento me voy a dar cuenta y va a ser peor todavía. Claro. Yo me iba a sentir... ¿Eras ateo entonces? O No, sea, no, no. o tenías una vaga creencia de la religión. No era ateo, sí creía en Dios, pero como nunca me inculcaron y todos decimos que somos católicos, pero al menos a mi punto de vista y a mí personalmente no iba a la iglesia católica simplemente porque de niño me dijeron, ¿tú eres católico? Ya decía que yo era católico, ¿no? Ok. Pero no había tenido yo una experiencia con Dios como para estar 100% seguro que Dios iba a ser la solución. O sea, esa era mi duda, Ya. que yo me haya refugiado en algo que verdaderamente no haya funcionado y que lo que yo sintiera fuera peor todavía, ¿no? Porque es como que lo último que intenté y no funcionó. Claro. Entonces, lo más sorprendente de eso era que lo iba a intentar una segunda vez y ya la segunda vez iba a ser inyectado. Lo mismo, Ok. pero inyectado, ¿no? Eh, Cuando yo... Sin conocimiento, o sea, me imagino, y te digo, estoy un poquito divagando, tratando de unir algunos puntos. Eh, ¿Tienes conocimiento de cómo inyectarte directo? O sea, o solamente te ibas a inyectar así a como te saliera. como Dios me siente. Ok, o sea, te lo pregunto no tanto para como saber qué onda, sino el contexto. O sea, el contexto porque, te repito, lo que yo tengo entendido, psicólogos de la audiencia me van a corregir seguramente en los comentarios. Eh, cuando uno está en esta depresión y toma esta decisión de darse game over, de Sí. que estoy buscando muchos sinónimos, carnal, porque Sí, no, sí, no importa el método, simplemente es el resultado, ¿no? O sea, no importa el procedimiento, el chiste es llegar al mismo resultado. Por eso eran mis preguntas, brother. Entonces, empiezas a asistir toda la semana a la iglesia católica y durante esa semana, ¿viste algún cambio en tu personalidad? ¿Viste algún cambio en tu persona? No pasó nada. No pasó nada, todo sigue igual. Pero yo seguía intentando porque sabía que Dios ya había puesto una espinita. De hecho, perdón por si hay audiencia católica, discúlpenme por lo que voy a decir. En mi casa, antes de que mi mamá se convirtiera al Señor, se convirtió también ella, habían muchas figuras de la Virgen de Guadalupe, de Jesús y de otros tipos, ¿no? Cuando yo voy a la iglesia católica y trato de acercarme a Dios y de alguna forma tengo una relación con Él, yo no sentía nada por la Virgen de Guadalupe y la arrumbaba, o sea, quítate, perdón, No pasa quítate. nada. Y yo agarraba el crucifijo y empezaba a platicar con él y lo abrazaba y me dormía con él y todo, pero yo hacia un lado, todo lo demás lo hacía a un lado, Ok. arrúmbate. Para mí esto es lo más importante, pero lo que cambió el hecho de acercarme a Jesús verdaderamente fue, hablando de Cristo Vive, se subieron unos chavos de Cristo Vive, yo estaba en el camión y yo ya había planeado para ese domingo hacerlo de nuevo, pero ahora sí, como te digo, con la inyección. Y de pronto, sin que dijeran nada, se levantaron y empezaron a decir, no te suicides. Obviamente lo dijo a los que estaban ahí. Claro. O sea, pero se levantó y dijo eso, no te suicides, Dios tiene algo para ti. Sí, o sea, pudo haber escogido miles de palabras, ¿no? O sea, pudo haber levantado a predicar cualquier otra cosa. Y justo tomó ese conjunto de palabras. ¿Cómo fue? Platícanos, brother, ¿cómo fue ese sentir para ti? Pues imagínate el escenario de que estás parado y de repente llega alguien y te da un balde de agua fría. O sea, no te lo esperas, simplemente yo estaba así pensando en mi mundo con todo lo que estaba planeando, de repente escucho de afuera y volteo hacia adelante y le presto atención y digo, esto no es casualidad. Dios sí quiere algo conmigo, pero no sé cómo acercarme o cuál es el método correcto. Okay. No sabía. Y Dios puso los medios para saber el método correcto, que fue a través de un amigo. En ese entonces estaba estudiando y estaba trabajando.
el amigo es cristiano y él me empezó a invitar a un retiro de Asambleas de Dios de jóvenes, que es en Monte Carmelo. Me dijo, vamos, brother, y empezó a hablarme de Jesús y de la Biblia, y yo le decía que soy católico, y lo que me acuerdo es que yo siempre desde el principio le marqué la pauta, le dije, mira, respeto lo que dices, te escucho de buena gana, pero yo soy católico y nunca voy a cambiar, eso fue lo que le dije. Ok. Y él me dijo, no, está bien, no te preocupes, pero me permite seguir, claro, adelante. Y entonces empezamos a platicar, ya hasta que me convenció a ir al retiro espiritual, y ya estando en el retiro fue cuando Dios tocó mi corazón, así ya me habló directo y le entregué mi corazón a Jesús desde ese momento. Cuando tenemos un encuentro con Dios y cuando no venimos de un hogar cristiano, y lo digo con todo respeto porque pues yo nací en un hogar en donde desde pequeño nos inculcaron el evangelio, y a veces, como fue mi caso, no valoramos lo que tenemos, no se valora el evangelio que te están inculcando desde pequeño, y hasta que no nos mete una revuelca del mundo lo empezamos a valorar. Pero en tu caso, brother, tú eras el primero de tu familia en ir a la iglesia, ¿no? A lo que tengo entendido, la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque a la iglesia católica a lo mejor tu mamá en ocasiones iba o algo así. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Cómo supiste que ese Dios que es de los que estaban hablando los hermanos cristianos al retiro que fuiste, sí era real? ¿Cómo te diste cuenta de que, ok, a lo mejor sí en esto pues seguía igual, ¿verdad? Como decías ahorita, sí igual, pero aquí sí sé y tengo la certeza de que es distinto? ¿Cómo fue ese momento, brother, para ti? Pues mira, para poner un ejemplo claro, es como cuando una persona ciega siente la lluvia. ¿Cómo sabe que está lloviendo? Porque hay señales, porque escucha que están cayendo agua en el piso, porque siente en su piel o siente en la ropa que tiene que empieza a humedecerse, ¿no? Y el olor. Hay señales que, a pesar de que a lo mejor y una persona que tiene esa discapacidad no puede percibirlo de una forma que a lo mejor es muy común, no significa que no esté pasando, ¿no? Entonces, con ese ejemplo lo que quiero llegar es que la forma en la que yo estuve 100% seguro que era Dios el que me estaba hablando era porque yo lo sentí y porque yo lo escuché. O sea, pueden decir a lo mejor a la gente, oye, pues es que eso es puro emocionalismo, puede ser de que pues te lavaron el cerebro. Sí, pero ¿cómo explicas que yo, sin decirle nada a nadie, me dijeron palabras exactamente de lo que yo necesitaba escuchar y de lo que Dios quería hablar conmigo? Claro. ¿Cómo lo explicas? Y el hecho de un abrazo, cuando te abraza tu padre, tu madre, las personas que la tengan todavía, sientes el abrazo diferente al abrazo de algún amigo o al abrazo de alguna persona que conociste en ese momento, ¿no? Fue un abrazo cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, me quebranté, sentí un abrazo. Obviamente nadie me abrazó, fue un abrazo que la sentí pero que no la vi. Y no fue como que alguien me abrazó y Dios a través de esa persona. No, sentí un abrazo, pero no había nadie. Y se sintió diferente. O sea, sentí como un niño chiquito cuando yo no tuve papá. Crecí sin papá. Y el niño chiquito tiene miedo o algo y viene a su papá y le abraza y dice, todo va a estar bien, yo estoy aquí contigo. Sentí ese abrazo. Sentiste el abrazo de Dios diciéndote, ¿sabes qué? Aquí estoy, o sea, voy a estar contigo. Brother, quisiera decirte que tengo unas palabras para poder conversar acerca de esto, pero siempre para mí ha sido sorprendente la manera de trabajar de Dios. Y en este caso, con lo que nos estás platicando, yo lo siento igual. Sería mentirte y decirte, no, pues sí te entiendo, porque realmente no podría entenderte, carnal. Pero lo que sí te puedo decir y lo que sí puedo entender es que cuando Dios nos hace saber que está con nosotros, todo cambia. Pasa este retiro, y a lo mejor me estoy brincando algunas otras cosas que pasaron en el retiro, pero pasa este retiro, brother, y tú llegas a tu casa y le cuentas a tu mamá lo que viviste en el retiro con tu camarada, a quien le mandamos un saludo, que no sé quién es, pero un saludo por ahí. ¿Cómo lo tomó tu familia? O sea, desde ese momento en el retiro tú decidiste entregarle tu vida a Dios. ¿Cómo lo tomó tu familia?
Sí, bueno, primero es Eddie. Eddie Muñiz. ¿Eddie Muñiz? Muñiz, sí. ¿Del Arca? Sí. Eddie! ¡Saludos! Eddie. Sí te conozco, No, vato. Sí sé quién eres. Eddie Muñiz. Sí, es que diosidencia. Yo vivía muy cerca del Arca, me invitó al retiro y resulta que él se congregaba muy cerca de mi casa. O sea, no... Dios es el que hace ese tipo de cosas. Claro. Entonces, regresando a la pregunta, hubo opiniones divididas ahí porque yo... Es muy obvio cuando una persona está en depresión o cuando una persona tiene alguna carga, tú lo ves y se ve. Claro. Es algo que no lo puedes ocultar. Entonces yo tenía una mirada triste, yo tenía una mirada perdida, era una persona muy cabizbaja, muy introvertida, etcétera. Y llego a mi casa con otra semblante, llego a mi casa siendo un José diferente y todo sonriente y todo feliz. Entonces, Claro. pues se dan cuenta y me dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Ok? Y pues les comenté el testimonio, les dije que había recibido a Jesús en mi corazón, que lo había conocido verdaderamente y que a partir de ese momento iba a ser cristiano. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 20. 20 años. Cuando yo le digo eso a mi familia, se lo dije a mi hermano y a mi mamá, yo vivía con ellos. Y fue un sábado en la noche que llegamos del retiro y el día siguiente ya era domingo para ir a la iglesia. Me dijo, Eddie, ¿te esperamos mañana? Sí, mañana voy a ir, domingo. 10:30 de la mañana, sí. Sí. Entonces, yo le digo a mi mamá, mañana yo voy a ir a la iglesia. Y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Te voy a acompañar. Dije, está bien, perfecto. Yo estaba feliz. Y cuando íbamos caminando para la iglesia, me dice, ¿sabes por qué estoy viniendo aquí, hijo? Yo, ¿por qué? Porque yo te veía triste. Yo quería ayudarte, pero no sabía cómo. Entonces, tú me dices que vienes de un retiro y te veo tu cara diferente, te veo feliz. Y me dices que recibiste a Cristo en tu corazón. Si Dios pudo cambiarte, yo quiero que me cambie a mí también. Y recibió a Cristo en su corazón ese mismo día. Fuiste el medio para que tu mamá se acercara al Señor. Es conmovedor realmente, porque muchos de nosotros somos el resultado de las oraciones de nuestras madres, y en tu caso fue al revés. En tu caso fue, mamá, voy a ir a la iglesia mañana. Y el hecho, si alguien nos conoce, brother, pues esa es nuestra mamá, nuestro papá, ¿no? O sea, que nos ven todos los días. Entonces el hecho de que tu mamá te dijera, oye, te veo diferente, te veo sonreír, te veo contento, cosa que no veía hace mucho, voy contigo. ¿Cómo te sentiste, brother? No sé si lo recuerdes, ese momento en el que tu mamá y tú entraron a la iglesia juntos y ves que tu mamá puede aceptar a Dios en su corazón. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Emocionado porque en el retiro nos hablaban del cielo, nos hablaban de la vida nueva, de que Cristo hacía cosas nuevas, ¿no? Y de las promesas que Dios nos da cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, como yo ya tenía ese conocimiento de la Biblia, yo estaba emocionado porque sabía que íbamos a estar juntos, que Dios iba a hacer algo con nosotros y que después, cuando Dios decidiera tomarnos, pues íbamos a estar juntos. Venías cargando una serie de situaciones a las que no vamos a adentrar mucho, porque lo platicaste al inicio, y llegar al Señor y darte cuenta que gran parte de la manera de llevar el cristianismo, por decirlo de alguna manera, es aprender a perdonar a aquellas personas que nos han herido. Platicabas que fueron heridas importantes en tu vida. ¿Cómo fue ese momento para ti de decir, ok, Señor, sabes que tengo todo este pesar que me atormenta desde niño, pero hoy te lo entrego y no lo quiero volver a ver más, no quiero tener ese rencor guardado en mi corazón? ¿Fue difícil para ti tomar esa decisión? No. Yo cuando recién convertido, parte de mi proceso fue una vida difícil con mi hermano. Mi hermano es mayor, y fue una persona muy hiriente para mí desde niño, muy humillante, inclusive con golpes físicos y inclusive también temas ya más fuertes de desvivir a la gente.
Entonces yo tenía mucho pesar con él, mucho rencor. También con mi papá. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón y el hecho de yo ser consciente de que yo también había fallado, que yo también había pecado, que yo también había hecho cosas malas. Entonces yo entendí que si Dios me perdonó a mí, yo por qué no iba a poder perdonar a los demás. Y fue muy fácil para mí, sinceramente, Dios me llenó y además de llenarme depositó amor para dar a la gente. Entonces, pues también recibió mi familia ese amor que Dios me dio. Entonces no fue difícil para mí perdonar a mi hermano, perdonar a mi papá. Entonces, pues fue muy sencillo. Y de hecho también tenía revistas de los videojuegos de King of Fighter porque, insisto, jugaba muchísimo. Videojuegos de Play y todo. Agarré todas esas cosas, la cargué a la basura y la tiré. Y son cosas que para mí eran muy importantes y Claro. que valían dinero y lo tiré. Porque yo dije, pues, ya no me sirve. A los 20 años siempre es una edad complicada porque queremos ser independientes, queremos ser nosotros y que nadie nos moleste. Y a esa edad tú encuentras tu primer amor en el Señor. Llega, me imagino que también en el trabajo te empezaron a ver con una actitud diferente, con un rostro distinto. Y me imagino que como a todos nos ha llegado a pasar, dijiste, ok, quiero compartir de Cristo con la gente. ¿Cómo fue para ti todo ese cambio de vida, ya un poquito más hablando de tu vida cotidiana? En cuanto antes, pues a lo mejor ibas a trabajar, regresabas a casa y no hacías gran cosa, como lo decías, jugar videojuegos, etcétera. Pero ahora me imagino que en ti estaba ese anhelo de compartirle a la gente lo que Dios había hecho en tu vida. ¿Cómo fue ese día a día después de aceptar al Señor? Pues le compartía a toda la gente que podía. Lo curioso también es que yo era muy introvertido, no hablaba, no me ponía nervioso. Si 2 personas me hablaban, no podía ya entablar una conversación porque me sentía muy cohibido, ¿no? Desde mi niñez. Entonces, recibo a Cristo en mi corazón, cambió todo y ahora ya tenía un poquito más de seguridad y facilidad para poder abordar a la gente. Ya ahorita ya que ya crecí, que ya maduré un poco más, si recuerdo las reacciones de la gente, entendería ahorita que se aburrían a veces de que, ay, otra vez. Pero en ese momento no lo veía, no lo veía. Yo hablaba, insistía y les decía mi testimonio y decía que Dios quiere hacer algo con sus vidas. Pero alejaba a la gente de tanto que yo emocionado, o sea, yo en ese momento es como que como si hubiera encontrado el secreto de la vida, no la fuente de la vida eterna, no sé, algo que vengan todos y agarren porque es gratis y les va a salvar la vida y lo hacía todos los días. Y sí, claro, y la gente es como que, oye, espérame, ya, ayer me dijiste lo mismo, aguántame tantito, o sea, me interesa, una disculpa ahí porque justo está pasando el del pan a esta hora, ahí está afuera, entonces probablemente se escuche el del pan ahí. Brother, empiezas a compartir de Dios a tus 20 años, ¿cómo fue tu proceso para saber que Dios te había llamado al ministerio? Porque a lo que nuestro equipo de investigación, Avi, nos hizo saber, eres ministro, pero ¿cómo fue ese proceso, brother? Volvemos a lo mismo, de la línea del tiempo, de ser un niño introvertido, un niño que estaba en depresión, corte A, una vida nueva, un joven nuevo, corte B, una persona introvertida que se vuelve extrovertida para hablar de Dios. ¿Cómo fue ese momento en el que tú dijiste, ok, Dios, o sea, yo le predico a todo el mundo, hasta los taxistas cuando me llevan al mandado con mamá, yo les voy ahí diciendo, señor taxista, no altere su taxímetro porque es pecado? Pero, ¿cómo fue ese momento en el que tú dijiste, ok, Dios me está llamando a mí para yo también servirle de esta manera? Fue la primera vez que recibí como que un mensaje directo de Dios. Yo tenía 18 años. Ok, Si haces cuentas, yo me convertí a los 20. ok, sí, 2 años antes. 2 años antes. De pronto yo estaba en el trabajo a los 18 años, yo ya estaba pasando situaciones muy difíciles. Llega un compañero mío y me entrega una carta. Me dice,
mi esposa soñó y me pidió que te la entregara. Yo ya había hablado de ti y más o menos te conoce, me dijo que te la entregara. Su esposa es cristiana, o era cristiana, ahorita la verdad no sé nada de ellos. Y agarro la carta, la abro, digo, no sé qué está pasando, no sé por qué me está mandando algo. Y lo leo y no recuerdo sinceramente todo, pero parte de eso decía que Dios me iba a llamar al ministerio o iba a hacer algo. Sí, yo entendí eso, pero mi imaginación siempre fue que iba a ser un ministerial con un arma, que iba a ser policía, o sea, Ok. mi ignorancia. Y cuando yo me convertí al Señor en Monte Carmelo, en el retiro, el tercer día, porque eran 3 días, ya cuando estábamos empacando para irnos, me busca una muchacha. Me dice, ¿puedo decirte algo? Y yo, sí, digo, nunca la había visto, ella tampoco. Me dice, Dios está poniendo en mi corazón decirte que tú vas a tener ministerio. Y otra vez mi idea, mi ignorancia es chaleco, antibalas, una arma larga, que va a ser ministerial. No sé por qué, digo, sí me Claro. gusta, pero no sé si me voy a ir por No, ahí. no es lo que veía para mí en un futuro, pero lo tomaré, ¿verdad? No hay problema. Sí. Y hasta que le pregunté a un amigo, oye, ¿qué significa esto? Ah, que Dios tiene un llamado para ti. Y yo, ¿y qué es eso? Ah, pues que Dios quiere usarte para poder predicar. Ah, ok, o para poder enseñar. Dije, ah, ok. Pero no sabía qué era. Entonces, así Dios primero fue muy directo hasta que ya poco a poco fue impulsándome, inquitándome. Como dice la palabra de Dios, el profeta Jeremías, que él tenía algo que ardía en su ser por Ajá. predicar la palabra. Así yo empezaba a sentir. Yo cuento a veces mi testimonio de que las primeras veces que empecé a evangelizar en el camión, porque evangelicé en el camión, estaba muy lleno el Transmetro, de aquí de Escobedo, el de Monterreal. Yo venía a la facultad en la noche y yo estaba agarrado así, entonces el Espíritu Santo predica, y nunca había predicado. Entonces yo mi corazón empezó a acelerarse y prediqué tan bonito, brother. Pero en mi mente no me atreví. Claro, claro. No me atreví. O sea, yo empecé en mi mente de que empecé a hablar y empecé a predicarles, pero yo creo que a lo mejor es lo mejor que me pudo haber usado Dios. Pero no abrí mi boca. Sinceramente, terminé de predicar en mi mente, no pasó nada, la gente no escuchó nada, obviamente, porque no abrí mis labios. Me bajé del camión muy triste porque yo sentía que le había fallado a Dios. Yo sabía que tenía que hacer algo. Y busqué a un amigo, le dije, oye, ¿tienes alguien que evangelice, que se le facilite para que pueda pegarme, pueda aprender? Y ya me acercó con un brother, que ese brother ya tenía años predicando con megáfono en el cerro, se subía hasta el cerro, predicaba y en los camiones, y me pegué con él y ahí aprendí, así. Se puede notar ese deseo de servir a Dios. Cuando, o sea, ¿cómo te acercaste con este brother? Le dijiste, oye, quiero aprender a evangelizar, carnal. O sea, te sigo. ¿Dónde te veo? ¿O para dónde le damos? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje del evangelismo? Porque actualmente vemos maneras muy indirectas, por decirlo de alguna manera, de evangelizar. Como voy a decir algunas y espero no se ofenda la raza, ¿va? Pero pues está de que el Evangecubo, que a mí se me hace muy chistoso el nombre, pero funciona. Y la raza que evangeliza pues en los cruces de los semáforos, etc., ¿no? Que entregamos por ahí un folletito, el plan de salvación. Y en mis tiempos, cuando era más joven, entregabas antes el librito azul, que era el Nuevo Testamento, con Salmos y Proverbios, creo, si mal no recuerdo. Los ¿no? evangelios, sí. Pero a ti te tocó distinto. O sea, ese brother se traía un megáfono, carnal. Era ruidoso, Sí. era, volteesme a ver y pónganme atención. ¿Cómo fue tu experiencia en eso, carnal? Sí, mira, nos citamos por ese amigo de contacto que nos contactó a los dos. Nos pasamos los números y, oye, ¿cuándo te veo? Y pues ya tengo libres. Y fui hasta su casa, ahí en la Croc, en Monte Carmelo, y de hecho ahí estudié el instituto. Ahí vivía. ¿En la iglesia? No, en el instituto. No, o sea, no, lo que voy, en la iglesia de Monte Carmelo, ¿no? Ah, Que sí. está en la Croc. En la Croc, sí. O Sí. sea, él se congregaba ahí, pero no tenía casa y la pastora le dejaba para que durmiera ahí al fondo. Entonces ahí lo vi y empezamos a platicar así que qué haces y todo.
Pero luego ya empezamos a caminar a esperar el camión y seguimos platicando y yo estaba en mi mente, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de qué voy a decir? ¿Cuál es su método? Todo. No me Claro. dijo nada. Estábamos platicando, de repente llega el camión y me interrumpe y dice, sí, ya nos vamos a subir. Tú vas a hablar de la pasión, de la crucifixión. Y se subió. Y yo así, y me subí con él, dije, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer, no sé, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Y lo bueno es que él empezó, si no hubiera cometido un gravísimo error, hubiera hecho cosas muy malas, pero él empezó a hablar y empezó a decir la introducción, empezaba a observar cómo abordaba, cómo hablaba de lo natural y luego entraba a los versículos bíblicos. Y en ese momento fue lo único que aprendí y traté de repetir, o sea, traté de replicarlo, pero con lo que yo tenía que decir. Entonces, yo ya había leído la Biblia un poco, ya tenía varios meses de convertido y ya sabía un poco la crucifixión, entonces me ayudó un poco a saber que sí sabía, ya había leído esa parte de la Biblia y empezaba a tratar de unir hilos, ¿no? Ok. Pero así fue. Entonces, o sea, llegaste como los toros, brother. O sea, los viste llegar y dijiste, ni modo, o sea, hay que hacerle frente porque este brother nomás llegó y te aventó así encima de que sobres te toca. Fíjate, creo yo honestamente que actualmente como iglesia nos falta mucho eso. O sea, nos falta mucho el evangelismo, por llamarlo de alguna manera, más atrevido. O sea, más hey, mira, hemos caído mucho en algunas comunidades como iglesia, tristemente. Pero, brother, me imagino que esa experiencia te cambió también muchas perspectivas y te dio muchas herramientas futuras, pues para hablar también con la gente, ¿no? Llega ese momento, empiezas a aprender del evangelismo y ahí supiste que, bueno, creo que sí, esto es lo mío. O sea, evangelizar, predicar, creo que es lo mío. ¿Cómo tú te diste cuenta que ese era tu llamado? O sea, que era tu llamado, o sea, que Dios te está confirmándote tu llamado, ¿sí me explico? Bueno, es que en sí mi llamado, Dios me ha llevado a hacer muchas cosas, tanto para dar clases en lo secular y también en la iglesia, en diferentes iglesias. También para evangelizar, también para un poco de misión, también misiones. Pero en ese momento sabía que lo que estaba haciendo era lo que Dios esperaba, porque Dios ponía esa necesidad, no pasión, necesidad de predicar. Si yo no predicaba, yo me sentía mal, me sentía como si no hubiera tomado agua y me están prohibiendo el agua y yo la quiero y la necesito, pero tú no me la das y luego me la das y me la tomo y yo sentía la necesidad de evangelizar y hasta que lo hacía, hasta que me atreví a hacerlo, yo ya me sentía más tranquilo. Ya. Fíjate, te dije que íbamos a hacer algunas preguntas y no sé qué tan incómoda puede llegar a ser esta siguiente pregunta porque sí es un poquitín invasiva. Yo no sé cuándo te casaste, pero asumo que también Dios tuvo que ver en tu matrimonio. Entonces, para la raza que está pensando casarse por aquí, porque de repente en nuestra audiencia o nuestro target es como de los 18 a los 27, 28 años, lo que más nos ve. ¿Cómo fue ese proceso, brother, en el que entre tú y Dios se echaron un volado y dijeron, ¿quién va a escoger la novia, tú o yo? Y pues creo que te ganó Dios, machín. ¿Cómo fue ese proceso, carnal, de decirle, Señor, sabes que quiero una compañera, me interesa mucho formar una familia, pero necesito que me ayudes a elegirla? Y todavía sigo pensando esa respuesta, sinceramente. Lo que sí puedo decir es que yo tenía, antes de convertirme al Señor, yo tenía muchos sueños y uno de esos era casarme y tener familia, tener hijos, ¿no? Tener casa, tener carro, tener una profesión, ¿no? Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón y Dios empezó a tratar conmigo, Dios me pedía mis sueños. Eso es muy particular, perdón, a lo mejor y no voy a decir lo que necesitan o lo que quieren escuchar la audiencia con ese target, pero fue mi caso, fui yo, es algo muy especial. Decidí entregarle todos mis sueños a Dios y dentro de esos sueños era casarme y tener familia. Fue muy difícil para mí, sí, lloré mucho, yo inclusive le llegué a reclamar a Dios, ¿por qué me estás pidiendo mis sueños si yo veo que a los demás no se los pides? ¿Por qué? ¿Yo quién soy o qué especial tengo como para que tú me estás pidiendo algo diferente, algo más difícil a mí que a los demás, ¿no? Claro. Entonces llegó un momento de mi vida en la que yo dejé de buscar eso. Yo dejé de orar por eso.
pero es algo muy mío. Y de la transición de saber que mi esposa pudiera ser la mujer que pudiera ayudarme y yo ayudarla en su ministerio, también tiene ministerio, y complementarnos, fue en un abrazo. Es que no sé, a lo mejor y eso es muy emocional, pero estábamos platicando y estábamos pasando situaciones complicadas. Entonces simplemente decidimos darnos un abrazo porque lo necesitábamos en ese momento. Pero fue un abrazo simple, o sea, no fue gran cosa, pero el simple hecho de ese momento yo lo sentí diferente. Que de hecho se lo dije después a mi esposa, que su abrazo fue como estar en casa, como si estuviera en mi casa. Qué bonito. Y eso, o sea, es lo que puedo decir. No pudiera decir más porque no fue como que yo me haya metido en oración o ayuno orando por mi esposa, por mis hijos. No, o sea, yo me enfoqué en Dios, me enfoqué en servirle, me enfoqué en lo que tú me pidas lo voy a hacer. Claro. Tú te vas a encargar de mí y lo demás, no me tengo que preocupar. Pero es que entonces ahí, brother, podemos ver en ti cumplido el versículo que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Porque literalmente fue lo que hiciste, brother. Le dijiste, hey, ¿sabes qué? Ok, ¿quieres que trabaje para ti? Yo sé que a lo mejor no le hablaste así, pero yo siempre le hablo como que bien random a Dios. Es como que yo le hubiera dicho como que, ok, va. ¿Quieres que yo haga esto? Va, lo voy a hacer. Nomás que de lo demás te encargas tú porque yo no voy a tener chance de andar sondeando morras. Entonces, Sí. pues ahí te encargo, no te olvides de ese rollo. Entonces, me sorprende, brother. Gratamente me sorprende porque han sido pocos, y lo digo con un poco de tristeza y asombro, los testimonios de la gente que realmente primero busca a Dios y luego ya como que deja que Dios fluya la bendición, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y en tu caso fue así, fue como que, ok, yo soy recién convertido, estoy aprendiendo a evangelizar, ya sé evangelizar, ahora de aquí para adelante pues a evangelizar y a trabajar para Dios y ahí te encargas tú de lo demás porque yo estoy bien ocupado ahorita. Más adelante, pues obviamente tú ya te casas, ¿no? Todo feliz y contento. No me invitaste, por cierto. No me invitaste, brother. Cumples ese sueño, brother. O sea, Dios te da ese sueño y para allá era mi pregunta. Cuando tú entiendes que Dios te pide tus sueños y decides entregárselos, fue una decisión difícil, nos decías. Creo yo que si bien es cierto le decías, oye, pues yo, ¿qué tengo de especial para que a mí me exijas más, no? Me imagino que en aquel entonces no tenías el pensamiento de, bueno, si Dios me está pidiendo mis sueños es porque viene algo mejor. Porque pues no éramos muy maduros espiritualmente hablando. Hoy a tus 32 años, 32, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí investigó bien acá la producción? Sí. Muy bien, muy bien. Hoy a tus 32 años, brother, si pudieras voltear hacia atrás a ver a ese niño que estaba peleando con Dios y decirle, Señor, ¿qué onda? O sea, ¿por qué mis sueños? ¿Qué te dirías a ti mismo, carnal? Simplemente me abrazaría. Y te diría, no lo vas a entender, pero tú haz caso, obedece. Y yo me clavé mucho en un versículo que también habla de lo mismo que mencionas, de la añadidura, que es deleítate en mí, yo considero las peticiones de tu corazón. Cuando leí ese versículo por primera vez, yo decía, ¿qué es deleitarse en Dios? Porque en ese momento era cuando yo estaba pasando el proceso de entregar todos mis sueños. Unos fueron más fáciles que otros. Uno de los más difíciles fue entregar el deseo de tener familia. Claro. Y yo leo ese versículo y digo, ¿qué es deleitarse en ti? ¿Qué es? Y le empecé a preguntar a varios pastores, me daban respuestas similares, algunas diferentes. Y yo seguía con la duda. No existía ChatGPT, no existían muchas cosas que ahorita preguntas qué significa y a lo mejor hasta te da una interpretación buena, ¿no? Claro. Entonces yo a mi entender lo que practicaba era tratar de ser feliz con lo que tenía y disfrutar a Dios
en el contexto que yo tenía. Si yo tenía dinero, si no tenía dinero, si yo tenía sed, si tenía hambre, si tenía sueño, cansancio o mucha abundancia de dinero. Lo que sea mi contexto de lo que estaba viviendo y de lo que tenía en ese momento, disfrutar a Dios y ser agradecido. Así yo empecé a entender y empecé a deleitarme. Oraba, ayunaba, adoraba mucho a Dios, me gustaba mucho y trataba de disfrutar en su presencia y disfrutar estar con Él. Hasta que de pronto se hizo realidad el versículo y yo ni me enteré hasta después que entendí. Brother, te escucho hablar y me nacen un montonal de preguntas que si te las hago todas creo que el podcast duraría como 6 horas. Pero, o sea, me dices una palabra que actualmente está olvidada en las iglesias y yo cito mucho la iglesia porque a final de cuentas somos una iglesia. No importa si tú eres de asamblea, si yo voy a Castillo, o si voy a la metodista, o si somos bautistas, etc. A final de cuentas somos el cuerpo de Cristo. Y hemos olvidado ser agradecidos con Dios. Muchas veces nos ponemos exigentes con Dios, más exigentes con Dios que agradecidos con Él. Y olvidamos que si respiramos, que si nos levantamos, que si tenemos un empleo, que si tenemos un plato de comida en la mesa, pues es gracias a Dios. Con este contexto, me gustaría saber 2 ocasiones. Primero, la ocasión en que más agradecido has estado con Dios. Y en segundo, la ocasión en la que hayas dicho, chale, creo que debí darle gracias a Dios por esto también. No sé si las tengas ahí presentes. Sí. Donde estuve más agradecido con Dios, pues es que fueron varias, pero una de las más presentes es cuando a mí me diagnosticaron piedras en el riñón, problemas en el hígado y tenía un dolor muy fuerte en mi costado superior derecho por la altura de la boca al estómago y no sabía qué era. Varias personas que estudian medicina me decían que podía ser pancreatitis, que es algo un poco delicado, y me internaron. Estaba en el hospital y yo ya tenía un diagnóstico en el que tenía todas estas cosas y iba por la última, que era ver qué tenía en esta parte de acá. Y al momento de que me hicieron los análisis y los estudios, me hicieron una ecografía. Y en la ecografía salió que no tenía nada. Okay. Yo sabía, estaba muy consciente que si yo había llegado a ese estado fue por mi negligencia, fue porque yo no me cuidaba. Y cuidarme me refiero a que tomaba mucho refresco, mucho pan, mucha leche, no hacía ejercicio, actividad física. Y sabía que si yo había estado ahí era por mi propia culpa, nadie me había obligado a estar ahí. Y al momento de estar en esa silla de ruedas con miedo, porque tenía miedo de que fuera pancreatitis, que tuviera que vivir con insulina toda mi vida, yo le pido a Dios, perdóname. Perdóname porque yo sé que fui negligente con mi cuerpo, yo sé que estoy aquí, no tengo por qué reclamarte, al contrario, es mi culpa. Y si esas son las consecuencias de mis acciones, pero si puedes hacer algo por mí, hazlo por favor. Y estaba en esa silla de ruedas, iban hacia hacerme la ecografía, iba a salir el resultado, ya me habían hecho un TAC. Y salió que está todo limpio. Me dijo, tú no tienes nada, tú vete de aquí. Posiblemente traigas algo. Y ya después salió que tenía principios de úlcera. Y eso era mi dolor fuerte que tenía, pero ya lo demás no, cero. Ahí estuve muy agradecido con Dios porque me dio otra oportunidad de cuidar mi cuerpo, porque también la Biblia habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos ser negligentes. Me tomé muy en serio eso y a partir de ese momento empecé a cambiar mis hábitos y empecé a hacer ejercicio y empecé a hacer cosas. Y dejé de tomar refresco, dejé de hacer cosas precisamente porque yo no quiero regresar y yo no quiero, ¿cuál es la palabra opuesta de valorar? ¿Desvalorar? ¿Será? Sí, pues desvalorizar. Desvalorizar. ¿No? Sí. Yo no quiero desvalorizar lo que Dios hizo conmigo. Yeah. Yo valoro que Dios me haya sanado porque me sanó. Tengo los 2 estudios, uno donde 2 meses antes decía que yo tenía piedras y todos esos problemas, y 2 meses después que ya no tengo nada, y yo no había hecho nada por ese cambio de forma natural. Dios hizo algo en el momento que estaba en la silla de ruedas.
Entonces ahí fue agradecido. Lo otro que también estuve agradecido es que a mi esposa le diagnosticaron el apéndice, que se le iba a reventar. Decía el técnico que hacía la ecografía que tenía como 2 horas de vida, si no se le iba a reventar. Y yo le agradecí a Dios porque alcanzamos a ir a un hospital, tuvimos que ir a un hospital privado. Gracias a Dios, en el trabajo en el que estaba tenía seguro de gastos médicos mayores. Entonces logramos internarla. Yo estaba todo mugroso, no me había bañado, estaba en short, tenía una camisa de tirantes y así llegué a un hospital muy bueno, privado, de alta gama y yo todo sucio y no me importó. Yo nada más lo único que quería era que atendieran a mi esposa. Y gracias a Dios, cuando la abrieron para extirpárselo, el médico nos dijo que ya se estaba liberando el líquido y que iba a ser muy peligroso si unos minutos más y se hubiera contaminado los órganos, hubiera sido algo muy delicado. Y gracias a Dios todo salió bien. Y lejos de reclamar, me molesta, discúlpenme la audiencia si digo algo que les llega a molestar, pero me molesta mucho cuando pasas una situación difícil y le echas la culpa a Dios. Ya. ¿Por qué? O sea, ¿por qué echar la culpa a Dios? Al contrario, es gracias Dios por lo que estoy pasando, y si sea que te llevas a mi esposa o se queda, yo te doy gracias porque estoy pasando en este momento, porque pude vivir un tiempo con mi esposa, porque la pude disfrutar, y si tú te la quisiste llevar, no pasa nada, yo voy a seguir haciendo lo mío y yo voy a seguir buscándote, porque todas las cosas son tuyas. Y eso nos incluye a nosotros. Ajá, ¿y por qué le voy a reclamar? Por eso digo que estuve agradecido con él por haberme pasado por ese proceso. Fue muy difícil, se me salió sangre en el ojo. ¿Es un derrame? Estrés. Sí. Tenía dinero que estaba juntando para la casa, todo se fue para allá. O sea, fue muy difícil, pero estuve agradecido todo el tiempo por haber permitido pasar por ese proceso y sobre todo por haber permitido darle más tiempo a mi esposa. Claro. Sí, es que cuando vemos las cosas en perspectiva, a lo mejor en ese momento sí es más complicado, o sea, entender. Porque pues a tu esposa, brother, y te duele, ¿no? Es como que, carambas, o sea, ¿qué está pasando? Y de lo que comentas, de que a veces estamos pasando por algo y en lugar de agradecer a Dios le cuestionamos, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, hay muchos pastores que predican que no debemos preguntarle por qué, sino para qué, ¿no? A Dios. Pero tienes razón, o sea, volvemos a lo mismo, tenemos que aprender a ser agradecidos y a saber que si nosotros somos una persona que, oye, Señor, ¿sabes qué? Quiero tener paciencia, aumenta mi fe. Entonces, al momento de decirle nosotros a Dios, oye, aumenta mi fe, no es como que Dios saca una botella de fe del cielo y te echa así, sobres, déjate relleno de fe, compadre. O sea, no. Si yo, Jadiel, le digo, oye, Señor, quiero que aumentes mi fe, carnal, porque yo siento que me estoy enfriando. Entonces Dios va a decir, ok, ¿quieres más fe? ¿Sientes que te estás enfriando? Órale, ahí te va una super mega prueba para que aprendas a confiar en mí y tu fe se aumente. Pero nosotros como personas a veces pensamos que, te digo, que somos contenedores rellenables y, Señor, ya no tengo fe, échale un poquillo más, ¿no? Porque y paciencia también, porque ya estoy hasta acá, o sea, y no es así. O sea, a veces no entendemos los procesos, no porque no querramos entender el proceso, sino porque no queremos aceptar el proceso. Es como que, no, o sea, sí sé que es un proceso, pero no lo quiero, Señor. O sea, a mí nomás dame el resultado. El proceso no me interesa mucho. Pero precisamente el proceso es para aprender a madurar, ¿no? Y saber cómo actuar en esas situaciones. Oye, brother, pasan dos cosas aquí. Estudias el instituto, ¿verdad? Te gusta escribir letras de música. Específicamente rap. No sé si escribes otra cosa aparte de rap o solamente escribes en rap. Bueno, es que sí he escrito canciones. No sé si me puedo llamar autor. Sinceramente ya tengo como 2 años y medio, 3 años que no escribo nada, pero sí estoy practicando mucho el freestyle. Pero sí, ahorita por lo pronto lo que me he atrevido a hacer es escribir canciones de rap. Pero en ocasiones que ya no tengo la guitarra, pero agarraba una guitarra y ahí se hace un poco el círculo de sol, ya más o menos no me acuerdo, pero cantaba adoración y yo me inventaba las canciones en ese momento. Ya. ¿Cómo convive? ¿Eres pastor? ¿Eres ministro? ¿Cómo convive ser ministro con que te guste el rap? ¿Siempre te ha gustado el rap o le agarraste el gusto ya más grande? ¿Cómo fue ese rollo? ¿Y cómo conviven? Porque
aunque actualmente para nosotros ya es como que bien normal, ¿sabes? Conozco muchos pastores raperos, entre ellos el David G. Saludos ahí al buen David, que salió en el Cypher del señor F. Pero sigue habiendo muchas iglesias old school que dicen, no, esa música no es de Dios. ¿Cómo es para ti? O sea, ¿de dónde nace el gusto del rap? ¿Y cómo es el llevar ese gusto tuyo y que conviva con el hecho de ser un buen ministro? Sí, mira, el rap me gustó casi desde niño, desde que tenía como 12 años. Escuchaba rap de España, algunos mexicanos. Y desde la secundaria preparatoria, en ese rango, empezaba a escribir canciones. Obviamente canciones con groserías y cosas, pero ni escribía por escribir. Algunas cosas sí rimaban y otras no. Y de hecho ahí debo de tener guardadas algunas canciones de ese entonces. Pero ya me gustaba mucho rap. Sinceramente, cuando yo me convierto al Señor, hubo un pequeño choque de decir, no sé, necesito preguntar, necesito ver qué dice la Biblia respecto a eso, ¿no? Claro. Entonces, de pronto escucho y conozco que había raperos cristianos y al momento de yo escuchar sus canciones, sí eran bíblicos. Y dije, aquí soy, dije, aquí soy. Y ya, pues, escuchando raperos cristianos, pues ya nada más es, pues yo a mí me disfruto y aparte sí dicen canciones con un buen mensaje, que es lo importante. Y pues sí veía que a lo mejor alguna iglesia, como dices, un poco tradicional, pues nada más le bajaba un poco, pasaba por ahí, volvía a subir y seguía cantando las canciones de rap cristianas, ¿no? Es todo, digo, para practicar lo que dice Pablo de que si a un hermano le es ocasión de caer. Claro. Fíjate, ese versículo preciso que estás tocando, no recuerdo exactamente dónde está, lo voy a poner aquí en la descripción cuando lo encuentre en el momento de estar editando este capítulo. Precisamente ese versículo, yo recuerdo que lo llegué a platicar con algunos amigos que tengo de otras denominaciones, ¿no? Porque, y sí va a molestar a algunos hermanos ahí tradicionales, porque tengo amigos presbiterianos, tengo amigos luteranos, y ellos dicen, pues no es malo aventarte una copita de vino o un cuartito de cheve, porque con uno no te embriagas, ¿verdad? Tomas 12, pues si te embriagas, pero tomas una, no pasa nada. Una no es ninguna, como dicen ándale, allá exacto. Pero lo que te digo, pero ellos son de otra denominación, a final de cuentas, ellos saben qué onda. Entonces, hubo una temporada en donde yo tuve algún choque con unos hermanos de que es que esos amigos no, y que no sé cuánto. Y les dije, miren, la Biblia dice que si les es ocasión de caer, pues no lo hagas y ya. O sea, no lo hagas enfrente de. Entonces, ¿qué es lo que yo no hago? Yo no hago lo mismo que ellos, yo no bebo porque yo sí soy malísimo con el alcohol, ¿va? Medio bote y ya estoy acá tirado afuera. En fin, no me molesta. No, o sea, yo no lo hago porque conozco mi resistencia al alcohol. Sin embargo, no dejan de ser mis amigos, ¿no? Entonces, lo quería comentar por justo lo que dices en cuanto a la música. A lo mejor un poco más sacado de proporciones porque pues en el alcohol sí es como que todo el mundo le hace el feo. Pero cuando yo era adolescente, que pues somos de la misma edad, entonces nos tocó más o menos la misma música. Yo iba a una iglesia independiente. No voy a decir el nombre porque sé que es Coedo, la conocen. Y en alguna ocasión una hermana me dijo, esa música te edifica. Y me así regañándome, es que esa música te edifica. Y yo, pues sí, o sea, realmente sí. Pero es que ese ritmo provoca no sé qué. Yo, a usted, hermana, a mí no. A mí me gusta o sea, sí me gusta el ritmo, obvio, pero la letra es lo que me llama más la atención. Entonces, comparto eso que comentas, o sea, para el gusto de los colores, a final de cuentas. Y el chiste, o nosotros que nuestra generación fue, queremos algo distinto, porque me imagino que tú al igual que yo, cuando recién te convertiste, yo era pues cristiano de cuna, por decirlo así, en tu iglesia se tocaban los coritos ahí en el arca, ¿no? El poderoso de Israel y todo eso, que son pues, tan chidos, no digo que no, pero también como joven vas creciendo y dices, oye, quiero otra cosa, quiero otro sabor, o sea, no sé, ya escuché también Rojo y pues sí, me gustó, pero quiero algo más mi gusto, ¿no? ¿Cuál fue el primer rapero cristiano que escuchaste, brother? Manny Montes y Rubinsky. De hecho, hay una canción que me gusta mucho de Manny Montes que habla de los sueños. Que, o sea, él habla su testimonio de
de que muchos le decían que no iba a llegar alto, pero que Dios le dio un mensaje y que el mensaje es, si Dios tiene un llamado para ti, si Dios te dijo que va a hacer algo contigo, tú ten fe, ponte a trabajar y Dios se va a encargar del resto. Y lo escuchaba mucho. Dios, cuando me convertí al Señor, pasé pruebas muy difíciles. No era nada de lo que yo ya había vivido antes. Pensaba, no, yo ya viví lo peor. No, Dios te dijo, espérate, papacito, todavía tengo cosas más difíciles para ti. Sí. Y esa canción me alentaba bastante para seguir adelante. Cuando no veía la luz, esa letra me ayudaba. Y obviamente escuchas el rap cristiano y dices, oye, entonces puedo seguir escuchando este género y puedo seguir escribiendo en este género. ¿Cuál ha sido, obviamente en tu experiencia y a tu gusto personal, cuál ha sido tu canción en la que Dios más te ha hablado, tuya? O sea, la que tú has escrito, que tú dices, ok, yo estaba escribiendo esta canción y era Dios hablándome a través de estos versos, a través del coro, no sé, o a través del proceso de la escritura. ¿Cómo fue eso? Yo diría que la primera canción que escribí de rap cristiana, de hecho, Eddie me invitó, me dijo, oye, pues que él toca instrumentos y él toca el piano. Me dijo, vamos a cantar una canción de rap. Aquí están algunas canciones. No me acuerdo de esa parte, a lo mejor estoy inventando, a lo mejor puede corregirme. Pero el chiste es de que íbamos a cantar una canción de un rapero que obviamente ya escribió y que le íbamos a cantar en la iglesia. El pastor Carlos Orizaga, un saludo. Nos daba chance de poder cantar, obviamente que sea cristiano y todo, y que edificara. Entonces nos dijo que sí. Yo tenía una pequeña inquietud yo ya había escrito canciones, nunca cristianas, pero iba a intentar, dije, voy a intentar escribir una canción de rap cristiana, y lo hice. Y el mensaje que quise dar era lo que yo sentía por él, por Dios. Y para mí esa es la canción que más me llamó Dios, porque en algún momento, analizando la canción y las experiencias bonitas que tuve y todo, la primera vez que la canté fue en la iglesia de Arca. Ahí la escribí, le dije a Eddie y la cantamos en la iglesia. Nunca había cantado, nunca había escrito, nunca la había cantado en otro lado y la canté en el Arca. Después de predicar, después de cantar la canción por primera vez, me bajé, todos les gustó, inclusive hubo aplausos. Yo no me tomé para mí los aplausos, Dios, para ti. Terminó el culto, me fui, caminé hasta el camión y me subí a predicar. Yo sentía mucha gratitud con Dios porque había hecho algo para Él y Dios me respaldó sintiendo su presencia, como diciendo, recibo tu canción. Lo tomé. Entonces, para mí eso fue, para eso era la canción, no era para más, para dártelo a ti y dártelo como alabanza o adoración. Pero de pronto, de que Dios me como que, no sé si decirlo, me levantó un poco o me recompensó, como dice la Biblia, que cuando tú oras en privado te recompensa en público. Ajá, en público. Pudiéramos decir, me recompensó en público, yo mismito me bajé y me fui a predicar. Donde nadie me conocía, donde ya no había reconocimientos. Y ahí fue cuando Dios tocó mi corazón. Y yo sentí de parte de Dios el recibir el mensaje de que Dios se había deleitado por el hecho de que no me gustaba la fama, no me gustaba el reconocimiento. Y fue como regresarme el amor que yo le había dado a través de esa canción, a través de ese mensaje, y yo me sentí muy lleno, muy pleno. Yo me sentí muy feliz después de que prediqué. De hecho, casi nadie me peló ese día en el camión, pero yo prediqué, y yo creo que esa canción fue la que más pude haber una reciprocidad de Dios conmigo y yo con Él. Fíjate, brother, cuando nosotros que nos gusta un género musical en específico, te lo digo porque a mí también me gusta mucho el rap, y de repente también he escrito ahí algunas canciones. Cuando hacemos eso precisamente, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo soy una persona que escribe y la guarda, y se le enseño a Abby, que es mi amiga, se le enseño a algunos otros amigos de ¿qué les parece la canción? Está buena. No, puedes quitarle esto, puedes ponerle esto.
Y ok, retro y ya le mueves y todo el rollo. Pero cuando tienes la oportunidad de cantarla como te tocó a ti, se siente chido, obviamente, expresar lo que tú haces. Pero cuando te sientes el respaldo de Dios, es inigualable el sentimiento. Y es de apreciar mucho lo que hiciste, brother, porque cualquier otra persona nos subimos, cantamos, la gente te aplaude, súper chido, y te quedas con esa euforia de lo hice bien, y yo, ¿sí me explico? Pero el hecho de que tú hayas dicho, ok, esto no soy yo, esto es gracias a ti, por ti, yo ahorita ahí te dejo para que festejes tú solo, Señor, yo voy mientras a predicar en el camión, ahí al rato regreso. O sea, es admirable, brother, realmente, porque algo que caracteriza, perdón, la industria del rap, no, del hip hop en general, es precisamente el ego del artista. Que el artista en general, en cualquier música, en cualquier gremio es egoísta, sí. Pero en el hip hop específicamente, en el rap, en el movimiento del rap, el ego es gran parte de la cultura. Entonces, el sabértelo quitar y decir pues, yo solamente soy el instrumento, o sea, el chido está ahí arriba, ¿va? Eso es bastante admirable, carnal. O sea, es algo que realmente te lo digo de corazón, es bastante admirable. Hoy, quiero decirlo bien, 6 de septiembre, ¿cómo es tu día a día, brother? Hoy, hoy volteas a ver hacia atrás a aquel niño de 12 años que estaba triste y luego te avientas hasta el adolescente de 15 años que buscaba cómo entretenerse todo el tiempo y el joven de 20 que le dijo que sí a Eddie. Eddie fue el que te llevó al campamento. A Eddie diciéndole, bueno, pues sí, no tengo nada mejor que hacer este fin, así que bueno, voy contigo. Y hoy eres un hombre de familia con dos hijas, una esposa, un perro. No sé si tienes perro. Pero hoy volteas hacia atrás y ves ese camino recorrido, brother. Y ¿cómo te sientes después de todo lo que has pasado, después de todo ese camino recorrido? O sea, hoy me imagino que hoy puedes decir, yo sé que Dios existe porque hizo algo impresionante en mi vida, pero ¿cómo te sientes hoy? Pues vivo el día, digo, no voy a escuchar ahí Liz Amor, Nada, iba a ser un chiste hubiera dejado mis sueños allá con Dios y no me los hubiera dado nunca. No, no es cierto, no es cierto. No, sí estoy feliz, pero ser papá, para los que son papás y pues tienen niños chiquitos, quizá a lo mejor van a entenderme un poco, es muy complicado. En el trabajo, estoy trabajando profesionalmente y vienen muchos retos. En el trabajo es complicado vivir el ritmo que la empresa te exige, el cargo de responsabilidad que tienes en el trabajo. Y todavía cambiar ese giro, ese ambiente o esa... Sí, sí, cambiarte de chip, del Ajá. trabajo a la casa. Llegar a mi casa, a veces llego con el mismo ritmo, muy apresurado porque en el trabajo es resolver problemas. Ya se resolviste, que sigue y a mover gente. Y llegar a la casa y tiene que estar todo más tranquilo, me tengo que tranquilizar. Y todavía estoy en un periodo de adaptación, sinceramente, porque recientemente hemos pasado rachas, como familia, mi esposa y yo. Nos estábamos rentando una casa, nos pidieron la casa, no teníamos casa, no sabíamos qué íbamos a hacer para encontrar casa. Me ponchó la llanta un vecino, iba a ir a una junta importante en el trabajo. Se me empezó a fallar el carro porque por las lluvias le puse gasolina y había agua ahí y el carro empezó a fallar. Así cosas y cosas y cosas y cosas empezaron a venir, que todavía estamos como que adaptándonos al ritmo, adaptándonos a las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios está permitiendo. Pero lo que puedo decir es que debemos de estar conscientes en nuestro presente y disfrutarlo, porque ya el José que salió de su casa para venir para acá ya no existe. Esa experiencia que viví de venir hacia acá ya no va a volver a existir. Puedo volver a venir más veces, pero no va a ser igual, ya no va a ser el mismo día, ya no va a ser la misma hora, ya no va a ser el mismo año. Eso
me hace estar consciente de, a pesar de que puedan pasar cosas buenas o cosas malas, cosas difíciles, cosas agradables con Dios o que Dios permita, yo vivo el presente y trato de vivirlo al máximo y de dar lo mejor de mí con lo que José ahora tiene y con lo que José ahora experimenta. Yeah. Es ese sentido de apreciar la vida en su máximo esplendor, ¿no? Porque como bien dices, el pasado ya pasó, el futuro nos es incierto y el presente es lo que nos corresponde a nosotros disfrutar. Y depende de nosotros también cómo nos lo vamos a pasar, ¿verdad? O sea, si quieres estar, en tu caso, ¿no? Que dices que te vinieron algunas cosas, es como que tú pudiste haber dicho, chale, no, todo mal, y que no sé qué. O decir, bueno, pues aprendo de lo que está pasando y me adapto, ¿no? O sea, hay dos maneras de tomar las situaciones. Brother, ya mero vamos a terminar, si no te me canses, no te vas a quedar dormido ahí sentado. No. Pero antes de terminar, brother, primero que nada agradecerte que te tomes el tiempo. La verdad es que lo dije al inicio y lo reitero ahorita, este tipo de podcast en donde no conozco mucho al invitado, para mí son muy gratificantes porque obviamente no lloramos aquí porque el rating se dispara. Sí, No. te fallé, perdóname, perdón. Ya faltaba un poquito. Yo pensé que estaba con Jordi. No, o sea, me gusta no conocer mucho al invitado, ¿sabes? Hasta cierta forma, porque es también sorprenderme a mí. Y es una reacción sincera a lo que tú ves delante. Entonces, como que me agrada eso. Sin embargo, conectamos o conecto contigo en muchas cosas, te comprendo en algunas otras, y es como que digo, wow, o sea, y admiro algunas que has hecho, es como que digo, vaya, este brother le sabe a esto, lo supo hacer así, y también uno aprende. Entonces, gracias, carnal. Antes de terminar, tenemos 2 secciones en el podcast. Nos gustan mucho estas secciones porque nuestros invitados se comen un limón y así. ¿Me puedes pasar, por favor, el limón? No es cierto, carnal. No me gusta, pero adelante. Estoy abierto. Son sencillas. ¿Qué prefieres? Vamos a jugar ¿qué prefieres? ¿Sabes jugar qué prefieres? No. Ok. ¿Qué prefieres? Te doy 2 situaciones hipotéticas y tú me dices cuál situación prefieres y el por qué. Ok. ¿Verdad? La primera situación es, ¿qué prefieres? Haber estado en el combate o en la pelea de David contra Goliat o haber presenciado la redención de Sansón. La redención de Sansón. Sí, cuando le pide al Señor que lo Cuando perdone, rompe sí, exactamente, sí es la redención de Sansón. Yo diría que la redención de Sansón, pero como unos 15 metros más para allá, para que no me vaya a caer a mí también eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy más metido en cuando tú te arrepientes y cuando tú te entregas a Dios, más que tener fe. Eso es mi punto personal. Ok, que lo tomarías como una proyección tuya, más o menos, por ahí. Ok, gracias. Y el segundo que prefieres, este es mi favorito, porque me encanta que hoy se siente fresco el set, ¿verdad? Normalmente el invitado suda un poquito cuando le hacemos esta pregunta. No, ¿qué prefieres, brother? ¿Haber presenciado el nacimiento de Jesucristo o haber presenciado la crucifixión? Yo creo que la crucifixión. ¿Por qué? Porque a veces nosotros... No voy a tratar de no excederme mucho porque dices que ya acabamos de acabar. No, o sea, si quieres extenderte, dale, no hay problema. ¿No? Gracias. Yo preferiría eso porque sí, nosotros somos cristianos o yo soy ministro y creemos que ya tenemos asegurada la salvación y que ya vamos a buscar a Dios todos los días y que nunca vas a tener ninguna duda y que todo va a estar bien y que siempre vas a estar consagrado con Dios. Sinceramente, depende mucho de cada quien para tomar esa decisión todos los días de buscar a Dios. Entonces, el hecho de estar ahí es estar presente en algún momento que vivió Jesús por culpa mía, aunque yo no haya nacido, obviamente. Y eso me ayudaría para estar consciente y estar presente que no debemos de olvidar y desvalorizar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque nos acostumbramos
nos acostumbramos a predicar de que Jesús murió, que Jesús derramó su sangre. Nosotros lo creemos, sí, pero no lo viste. Entonces empieza a ver la costumbre y dejamos de valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el estar yo ahí, para mí es verlo y decir, yo sé que estás ahí por mi culpa. Pero es un recordatorio que te tengo que ser fiel, que te tengo que buscar, que tengo que entregar mi corazón, que lo mínimo que puedo hacer es entregarte mi vida. Por eso. Ok, excelente, muchas gracias por la respuesta. Y sí, brother, comparto mucho tu punto de vista en esta respuesta. Creo, y te lo decía al principio, tenemos nosotros otro proyecto que se llama Café y Canela, que es en vivo todos los miércoles, para que lo veas. ¿A qué horas? 8, a las 8, 8:20, por ahí. 8:30, de repente. que se nos hace tarde. Cuando no llueve. Cuando no llueve. No, fíjate, y en ese proyecto tocamos temas así como lo que acabas de decir. ¿Qué tan agradecida es la iglesia? Hemos tocado acerca del mes de junio. No puedo decir más porque Facebook ya nos regañó una vez. Ese tipo de cosas que no se hablan en la iglesia. Creo yo que el punto, lo que acabas de decir, de valorar el sacrificio de Jesús, es algo que, si bien es cierto, a veces lo hacemos costumbre y dejamos de tomarle el valor que realmente es. Porque yo abiertamente, y lo he dicho un millonal de veces y lo seguiré diciendo, yo abiertamente ni de chiste les voy a dar a mi hijo para expiación de pecados de ninguno de ustedes. O sea, lo siento, pero no. O sea, y saber que Dios envió a su hijo, para, como bien dices, para expiar mis pecados, cuando yo todavía ni había nacido. Cuando Él ya sabía todo el mugrero que yo iba a hacer, y aún así dijo, Jadiel vale la pena también por Él. Entonces, sí es bueno que aprendamos a ser agradecidos y que le demos el valor necesario al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque si no lo somos, si no lo recordamos como lo que es, pues vamos a hacerlo por rutina, por costumbre, y después ya ni siquiera vamos a recordar. Puede llegar el punto en que ya como iglesia no recordemos y no le tomemos realmente el valor, y que solamente sea una costumbre, sea la costumbre de que, hoy Santa Cena va, primer domingo del mes, pues bueno, presta. Y ya, o sea, pero todo lo que hay detrás lo dejamos de lado. Entonces comparto mucho tu opinión en ese punto, brother, gracias. Y lo último que hacemos por aquí es que el invitado nos recomiende algo. Queremos 2 recomendaciones tuyas, pueden ser 2 canciones, pueden ser 2 libros, 2 versículos de la Biblia, 2 películas, pueden ser cristianas, pueden ser seculares, lo que tú quieras recomendar, pueden ser hasta 2 eslogan televisivos si quieres. Pero nada más que nos digas por qué nos los recomiendas. Sí. Lo primero y lo que sigo teniendo presente es una canción, es de Marcos Vidal y se llama Buscadme y viviréis. La primera vez que la escuché fue cuando me convencieron de que fuera al retiro. Eddie la puso, estábamos en el metro y Dios tocó mi corazón y quería llorar y me aguanté como los machos. Perdón, como yo. No quiero tener ahí controversia ahí con no, los dale, géneros. Mira, no pasa nada. Aquí la verdad es que nos da igual lo que opine el pópulo, pero pues no, tú siéntete libre de decir lo que sea. Aquí no hay ningún problema por eso. Decías. Sí, entonces, ¿por qué? Porque habla precisamente de esta parte de no perder el sentido. El mensaje de la canción es, primero, nosotros como seres humanos le reclamamos a Dios el por qué tanta violencia, el por qué permite tantas cosas malas. Y luego en la segunda parte de la canción Dios responde y dice casi, ahora siéntete viejito porque sigo yo, ¿no? Entonces Dios empieza a cuestionarnos, empieza a decir, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo para seguirme a mí? ¿Dónde están aquellos jóvenes como José, no? O sea, me pides que yo derrame bendiciones, que yo te ayude y lo que quieras, pero tú, ¿cuándo me vas a buscar para yo poder hacerlo? Claro. Entonces, esa canción tiene mucho mensaje, mucho trasfondo, y yo sé que les puede ayudar a mucha gente a recibir a Jesús en su corazón, pero también para poder valorar lo que Dios quisiera hacer con nosotros, pero cuál es
lo que necesitamos hacer nosotros primero para que ella sea consecuencia de que Dios vaya a obrar, ¿no? En nuestra vida, en nuestra familia. Lo segundo, tiene que ser forzosamente un libro. No, lo que tú quieras, o sea, un libro, una película, lo que tú quieras. Bueno, sería más bien un consejo. Yo lo que pudiera recomendarles es lo que acaba de decir, que estemos conscientes de nuestro presente. Algo que yo me he dado cuenta mucho es que nosotros como seres humanos, independientemente si somos creyentes o no manejamos bien nuestras emociones. Al no manejar bien nuestras emociones porque no somos conscientes de ello, no nos estamos dando cuenta qué es lo que está ocasionándolo, cuál es nuestro pensamiento al respecto, cuáles son nuestros sentimientos al respecto, empezamos a cometer errores como seres humanos. Y de esos errores puede ser que estés lastimando a alguien porque a lo mejor tienes miedo a algo o a alguna situación y vas y te desquitas con alguna otra persona y la hieres, ¿no? A eso me refiero. O muchas otras, al no poder gestionar bien tus emociones, vienen las adicciones, le fallas a Dios, empiezas a alejarte, te empiezas a enfriar. Entonces, lo que yo he entendido es, aparte de las cosas espirituales, que esas no las voy a negociar, las tenemos que hacer. Aparte de eso, tenemos que estar conscientes de nuestro día a día. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Por qué los tienes? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Si hay un trasfondo de tu niñez que no tiene nada que ver con la persona y tú te estás desquitando con la persona, pero es por lo que tú traes atrás, y tratar de dominar mejor tus pensamientos, tu corazón, tus emociones, porque eso te va a llevar a estar consciente, a no cometer ese tipo de errores, a si estás a lo mejor entrando en alguna adicción, a lo mejor en lo particular, de repente yo tenía tiempo, 30, 40 minutos en redes sociales y de repente me daba cuenta y decía, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo la necesidad de estar en las redes sociales? Y empezaba a analizarme y era porque yo tenía algo en mi corazón que yo necesitaba tratar y que lo estaba ignorando. Entonces, el estar conscientes, el trabajar todos los días es algo muy difícil, pero sí se puede y tenemos que estar conscientes todos los días, los pensamientos, nuestras emociones, por qué esto, por qué dije esto, por qué reaccioné así, nos va a ayudar a estar mejor y tener una mejor relación con Dios. Es lo que yo les pudiera decir. Excelente, brother. Muchísimas gracias. Creo que es un muy buen consejo. Y te repito, es algo que muchos no le tomamos importancia porque pues es normal estar un día más vivo, por decirlo así. Es normal que el día de hoy prendió el foco de la luz. O sea, normalizamos muchas cosas en lugar de ser agradecidos porque día a día tenemos un día más de misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Brother, ahora sí, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, carnal, una vez más por este tiempo. Créeme que Abby no lloró porque me moja la laptop, se echa a perder, pero la verdad es que disfruté mucho el episodio y sé que va a ser de mucha bendición para la gente que lo escuche. Brother, te diría que dónde te puede seguir la gente, pero creo que no eres muy afín a las redes sociales. Pero algo por último que le quieras decir a la raza que esté por aquí. Bueno, primero que nada, un saludo a Lía, a Liz y a Hannah, a mi familia, a mis hijas, no sé si me están viendo, un saludo. Sí, no tengo redes sociales. Como yo estudié y mi profesión es de ciberseguridad, yo estoy muy metido en que los hackers te van a ver y entonces quité mis fotos y todo ese tipo de cosas. Ya sabemos quién nos puede cuidar las cuentas del podcast, ¿eh? Eso. Sí, soy muy paranoico en lo profesional y lo llevé también a mi vida personal y por eso no tengo fotos, no tengo nada porque yo vivo todos los días ese tipo de cosas y sé cómo son y sé cómo piensan los hackers, entonces... Por eso no tengo redes sociales. Si ven mi red social, creo que ya lo cambié, creo que tenía un delfín y ahorita puse otra cosa. Pero, pues gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Pudieron haber hecho otra cosa y me están escuchando. Yo gracias por su tiempo y pues a la orden. Excelente, brother. Y bandita, pues muchas gracias por aventarse este episodio. Gracias, les invitamos a que lo vean, a que nos escuchen por redes sociales. Facebook, Instagram, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo. Y un saludo muy especial, por cierto, esto nadie lo sabía, ni los chicos del staff. Un saludo muy especial a toda la banda de Argentina, que estamos en el lugar 37 de los podcasts más escuchados por allá en Sudamérica, gracias a Dios. Entonces, banda de Argentina, los quiero mucho, pibes, y un abracillo
de parte de Alex, que es fan de Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Así nació. No. Y bueno, banda, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.